Nos consideraban monstruos. Por supuesto, no nos considerábamos como tales. Era el resto del universo el que estaba loco. Quiero decir, ¿quién hubiera pensado que los planetas con agua líquida podrían haber albergado vida? Agua líquida. También podrías ir a nadar en nitrógeno líquido mientras lo haces. Así que ahí estábamos, criaturas silicoides en un universo de carbono. La única razón por la que alguien hablaba con nosotros era porque podíamos fabricar sus unidades estelares a una 10ª parte del coste. Probablemente esa sea la razón por la que fueron un poco civilizados. E incluso entonces, se notaba que solo querían que te fueras lo más rápido posible. Así que nos mantuvimos solos tanto como pudimos como compañía. Como la mayoría de los sapiens, somos criaturas sociales y habríamos disfrutado la oportunidad de familiarizarnos con estas extrañas y frías personas. Pero parece que sus corazones eran tan fríos como sus mundos. Porque apenas entramos en un sistema donde nos informaban que a menos que tuviéramos algo que vender, debíamos salir porque sus hábitats no se podían adaptar a nuestras necesidades. Al principio no nos importó. Les dijimos que teníamos nuestras propias formas de compensar el vasto abismo en las zonas de confort y que si por favor nos daban o vendían un lugar relativamente aislado para ese propósito, podríamos encargarnos de la instalación. Luego vinieron otras excusas. Sus generadores tienen demasiada energía, y si permitiéramos que uno estuviera en la superficie y uno de ellos fallara, sería una catástrofe. Bueno, hicimos algunas simulaciones y no sería peor que uno tuyo explotando. Aún así, es demasiado arriesgado. No tenemos ningún lugar para ti. ¿Qué pasa con ese desierto? No tenemos áreas aisladas. Y así sucesivamente. Muy pronto, entendimos la indirecta y nos dimos por vencidos. Tratamos de hacer amigos y nos conformamos con ganar dinero. Estábamos acostumbrados a nuestro estatus galáctico de monstruos útiles cuando la humanidad entró en escena. No eran muy diferentes, psicológicamente hablando, de cualquier otra especie, más revoltosos que la mayoría, pero esto probablemente se debía a que todavía eran relativamente nuevos en la idea de un universo más grande y tenían toda la curiosidad energética de un niño. Estábamos seguros de que se calmarían después de 1 o 2 siglos, una vez que el asombro desapareciera. No recibimos muchos chismes, pero después de un tiempo incluso para nosotros fue evidente que estos humanos eran inusuales. En lugar de crecer y ocupar su lugar en el escenario galáctico, continuaron explorando por explorar y participando en otras actividades que la comunidad galáctica consideraba hedonistas y derrochadoras. Los humanos respondieron a esta actitud con la misma madurez con la que se comportaban. Es decir, extendieron el dedo medio, lo que entiendo como un gesto de insulto extremo si no recuerdo mal, y continuaron como lo habían hecho antes. Aunque he conocido a algunos de ellos, personalmente creo que sentían cierto placer malicioso escupiendo en los ojos de la autoridad. Llegamos aquí siguiendo nuestro deseo de explorar y descubrir, dijeron. Y ahora que estamos aquí, quieren que demos la vuelta y adoptemos una actitud que nos habría mantenido atados al planeta hasta que el sol estalló. No, gracias. O algo así. Nunca he sido bueno recordando discursos. Era inevitable que nos encontráramos, aunque solo fuera porque los motores de su Starship necesitaban ser reemplazados y habíamos acaparado ese mercado hacía mucho tiempo. En retrospectiva, no deberíamos habernos sorprendido tanto que todo haya ido como lo hizo. Habían oído hablar de nosotros y habían sido advertidos. Pero cuando necesitas un motor, así que me encontré frente a una pantalla de video con un humano. Como toda vida de carbono, tenían un aspecto extraño, aunque al menos eran verticalmente simétricos. Aparentemente, mi apariencia era aún más extraña para el humano que para mí. Saltó de su silla, y si estaba interpretando correctamente el tono, maldijo con vehemencia e invocó a una deidad. Según el protocolo establecido, ambos lados del intercambio fueron silenciados y los traductores fueron el único conducto para el audio. Pero no necesitaba una línea directa para saber que el humano les estaba gritando a sus compañeros, aunque solo podía adivinar con qué fin, ya que el único sustantivo que usaba era intraducible. En menos de 10 minutos, había cerca de 20 humanos reunidos alrededor de la pantalla, todos ellos usando la palabra intraducible en referencia a mí. Rápidamente intenté buscarla en el diccionario interespecies más amplio, pero debía haber sido una palabra exclusiva para humanos porque no pude encontrarla en ninguna versión disponible.
y el diccionario de idiomas humanos estaba lamentablemente incompleto. Finalmente se calmaron y el que originalmente estaba asignado a la comunicación habló. Pido disculpas por eso. Tu apariencia me tomó por sorpresa. El tono del humano era mucho más respetuoso que cualquiera que hubiera escuchado jamás. No me ofendí. ¿Estabas buscando una pieza de repuesto para tu motor? Ah, sí. Nuestro anillo catalizador alfa se está corroyendo y queríamos reemplazarlo antes de que se desgastara demasiado. Aún así esa nota de respeto. ¡Qué extraño! Comprendido. ¿Quieres que lo instalemos nosotros o prefieres hacerlo vosotros mismos? La boca del humano se torció hacia arriba a un lado. Probablemente usted sepa más que nosotros sobre lo que hay que hacer. Si está dispuesto a instalarlo sería fantástico. El otro humano empezó a murmurar. En la emoción solo podía adivinar, pero así parecía, sobre lo sorprendente que era que un intraducible estuviera trabajando en el barco. Casi rompí el protocolo para pedir una definición de la palabra que seguían usando. Pero en el último segundo, mi cerebro alcanzó mi boca y, en su lugar, finalicé el cronograma para la reparación. La reparación fue razonablemente bien. De hecho, su anillo alfa estaba muy corroído y habría explotado después de su siguiente salto. Así que lo reemplazamos y los enviamos en su camino. Su actitud me desconcertó bastante, pero lo descarté como una anomalía que examinaría más adelante. Solo un año después, la siguiente nave humana llegó a nuestro astillero. Estaba nuevamente en comunicación y profundamente dividido entre el protocolo establecido y mi curiosidad por lo que veían cuando me miraban. Los ojos del corpulento humano parecieron crecer al doble de su tamaño mientras me miraba. Bueno, maldita sea si José no estuviera diciendo la verdad. Hay verdaderos intraducibles en el universo. El hábito se bloqueó con fuerza y solicité el propósito de su visita. Fue una reparación sencilla, tan sencilla que estaba bastante seguro de que habían buscado deliberadamente nuestro astillero para verificar lo que habían oído. No mucho después de eso comenzamos a recibir naves humanas con bastante regularidad. Si bien no estábamos muy lejos de la ruta popular, detenernos en uno de nuestros patios, a menos que fuera absolutamente necesario, era casi inaudito. Naturalmente, algunos de nosotros comenzamos a sospechar que los humanos estaban tramando algo o que alguna de las otras civilizaciones los había obligado a tramar algo. Lo que estaban haciendo exactamente dependía de quién lo contaba, pero cada uno tenía una agenda diferente. En su mayor parte, ignoré las divagaciones medio esquizofrénicas de los rumores, prefiriendo investigar todo lo que pude sobre la cultura y la historia humanas, con la esperanza de encontrar la palabra que seguían usando para describirnos, pero tuve poca suerte. Aprendí con fluidez su lengua francesa, aunque dadas las diferencias fisiológicas de nuestras bocas, pronunciar cualquier cosa era casi imposible. Parecía que esos colgajos carnosos delante de sus dientes desempeñan un papel importante en todos sus idiomas. Y creo que esas cosas con los labios hacen que la conversación inteligente sea más difícil de lo que vale la pena. Más bien desearía haber encontrado el coraje de pedir una definición antes. Habría hecho mucho más comprensible lo que ocurrió después. Cuando llegó el embajador humano, el pánico estalló en el patio. Que una especie tuviera contacto regular con nosotros ya era algo inaudito. Que alguien enviara a alguien a hablar era cruzar la frontera entre un sueño febril y una total imposibilidad. En ese momento, yo era el que tenía más experiencia en el trato con ellos, por lo que naturalmente fui elegido para recibir al embajador. Trago. Recuerdo bastante vívidamente que mi mayor preocupación era que la presión sacara a relucir mi tartamudez. Estaba bastante seguro de que moriría de vergüenza si eso sucediera. El humano estaba vestido con un traje de protección ambiental, naturalmente, y era lo suficientemente voluminoso como para que no pudiera estar seguro de si el embajador era hombre o mujer. Esperaba que no se sintieran insultados si usaba el pronombre equivocado. Hace tiempo que nosotros mismos habíamos desechado el puesto de embajador. Nadie estaba dispuesto a acercarse a kilómetros de uno de nosotros, y su falta de cooperación significó que lo máximo que cualquier otro sapiens vio de nosotros fue una videoconferencia, y eso en sí mismo era raro. La comunicación más preferida es solo texto, tanto mejor para ignorar nuestra existencia.
Así que ahí estaba yo, elegido representante de nuestra raza, o al menos de nuestro jardín, que resultó ser el más grande de su tipo. Pensando en retrospectiva, probablemente esa sea la razón por la que los humanos hicieron contacto allí. Ellos, como la mayoría de los pueblos, le dan mucha importancia al tamaño de las cosas. Asumir algo grande debe ser importante porque las cosas grandes requieren más esfuerzo para mantenerlas o algo así. Consideramos que las cosas grandes son un dolor de espalda necesario y preferimos tener varias cosas de tamaño moderado a unas pocas grandes, si todas las demás cosas son iguales. Hay un dicho en su lengua franca sobre huevos y cestas que se refiere a ese tipo de situaciones, pero se me escapa la frase exacta. Estaba vagamente familiarizado con sus gestos, así que cuando el humano del traje inclinó la cabeza hacia mí, supe que debía devolverle el movimiento. Bienvenido al astillero Hisak. Soy Caxi y tendría el honor de acompañarle, si le parece bien. Por supuesto, dijo el humano. Tenemos mucho que discutir y me gustaría comenzar lo antes posible. Espero haber simplemente interpretado un comentario benigno de la peor manera posible, pero mi estómago comenzó a apretarse nerviosamente. Entonces, por favor, ven por aquí. Comencé a dirigirme hacia la sala que había sido reservada para esta conferencia. Una vez que el humano estuvo instalado en el banco adaptado a su forma, le pregunté el motivo de su visita. Para ser honesto, nosotros mismos estamos un poco inseguros, dijo el humano. Verá, tenemos un planeta en nuestro sistema solar que es casi ideal para usted, en términos climáticos, pero no podemos simplemente regalar cosas, especialmente algo tan grande como un planeta. Y el hecho de que estés tan cerca de nuestro planeta natal pone nerviosos a los militares. Pero el resto de nosotros pensamos que solo porque todos te llamen el equivalente intraducible a los monstruos del universo, no significa que ese sea el caso y estamos dispuestos a darte una oportunidad, especialmente a la luz de la marcada falta de comportamiento agresivo en tu parte. Durante largos momentos me quedé mirando al humano, seguro de que se trataba de algún tipo de broma extraña. Disculpe, pero ¿podría decir eso de nuevo? Parece que nos estás ofreciendo un planeta. Tartamudeé, pero estaba demasiado en shock como para que realmente me importara. Una clara nota de diversión entró en el tono del humano. En cierto modo, es completamente inhóspito para nosotros, pero alguien hizo algunos cálculos por el gusto de hacerlo, y resulta que es muy similar a aquel de donde vienes. Aquellos de nosotros con mentalidades más progresistas pensamos que si no podemos usarlo, pero alguien más sí puede, también podríamos ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo. Me quedé sentado mirándolos como un idiota durante lo que debieron ser varios minutos. Estoy aquí principalmente para ver si estás interesado en la idea en su conjunto, dijo el humano, no sin crueldad. Es probable que se necesiten semanas o meses para llegar a un acuerdo oficial, incluso si todo sale perfectamente. Parecía divertido por esto por alguna razón. Algo en mi cerebro debe haber tenido un cortocircuito porque el humano extendió su extremidad superior y lo agitó frente a mis ojos. ¿Estás bien ahí, Kishi? Me retorcí tan fuerte que casi me caí de espaldas. Tú. Me mordí la lengua hasta que me calmé lo suficiente como para hablar de manera inteligible. Estoy bien. Hice una pausa para respirar profundamente varias veces y traté de ordenar los pensamientos. No puedo hablar por todos y no tengo ni la más remota autoridad para darle ningún tipo de funcionario, pero no creo que nuestros dirigentes se opongan en absoluto a la idea. Su voz sonó emocionada y complacida por mi respuesta. Se lo haré saber a mis superiores. Enviaremos un mensaje en el próximo barco sobre dónde y cuándo podemos encontrarnos. Asentí, otro gesto humano que había aprendido, y le deseé lo mejor en su viaje a casa. Luego me quedé mirando el banco demasiado estrecho que el humano había ocupado durante nuestra conversación. Una colonia, nuestra primera colonia. Podríamos conseguir una colonia real en un planeta real en lugar de bandas itinerantes de naves unidas. Los planetas que podíamos ocupar sin una terraformación extrema y costosa eran increíblemente raros, y todos los sistemas solares que los tenían ya estaban ocupados y por lo tanto eran hostiles. Excepto que ahora alguien estaba dispuesto a dejarnos entrar. Empecé a hiperventilar y fui a buscar una bebida fuerte. En pocas palabras, tomó alrededor de 7 años de negociaciones, en gran parte porque teníamos muchas sospechas sobre la sinceridad de su intención
y las otras razas estaban haciendo no poco ruido sobre cómo los humanos se arrepentirían de asociarse con tales criaturas antinaturales. Pero al final, llegamos a una serie de compromisos que nos beneficiaron a ambos. Tenemos el planeta Venus. Era nuestro para hacer con él lo que quisiéramos, terraformarlo, volarlo, arrojarlo al sol, pero no estrellarlo contra la Tierra, como dijo un diplomático malhumorado. A cambio, cada uno de los que vivíamos allí, y no estábamos en la pobreza, pagaríamos un impuesto del 1% al gobierno terrestre, y nuestros astilleros producirían o repararían barcos por valor de 500,000 toneladas, lo que equivalía a 15 cargueros de tamaño mediano, 3 grandes buques de guerra, o aproximadamente la mitad de las reparaciones que requería su armada. Y probablemente terminaremos pagándote la otra mitad, dijo uno de los delegados. Y lo hicieron. Venus estaba lejos de ser un paraíso. Demasiado caluroso incluso para nosotros y un día y una noche absurdamente largos. Pero una vez aumentamos el contenido de nitrógeno en la atmósfera en casi un 10% y ajustamos las proporciones de algunos de los gases menos comunes, se enfrió lo suficiente como para que el clima fuera bastante agradable y la atmósfera era incluso más densa que a la que estábamos acostumbrados, aunque no tanto como para que fuera difícil respirar. De hecho, debido al mayor contenido de nitrógeno, respirar era más fácil, ya que no es necesario esforzarse mucho para conseguir aire. Por supuesto, esa ni siquiera fue la mejor parte, ya que el aire era tan denso que podíamos volar. Nuestras alas no eran lo suficientemente grandes para sostenernos en casa, aunque podíamos planear bastante bien. En Venus, podríamos elevarnos en el aire corriendo y mantenernos allí hasta que nos cansáramos demasiado para seguir aleteando. Me gané algunos moretones bastante espectaculares al descubrir cuánto tiempo duró eso también. No es que me arrepienta en absoluto. Las vistas eran impresionantes. La humanidad actuó como una especie de amortiguador entre nosotros y un universo que consideraba a los de nuestra especie como fenómenos de la naturaleza, y apoyamos su amor por explorar y aprender con el fin de descubrir cosas interesantes. Era lo más cercano a una asociación ideal que cualquiera podría pedir. Ellos se desarrollarían, nosotros construiríamos y ambos nos beneficiaríamos. Su cinturón de asteroides era increíblemente rico en metales y tierras raras, lo que significaba que teníamos tanta materia prima como podíamos desear. La humanidad había decidido hace mucho tiempo una política de quien encuentra y se queda con los recursos extraterrestres. Mientras no estuviera en órbita alrededor de la Tierra ni tuviera drones mineros, era propiedad de quien llegara a él. Hubo un contratiempo cuando agarramos un asteroide que era el destino de un grupo de droides. Pero como la humanidad había olvidado decirnos que no podían hacer mucho más que quejarse y decirnos que nos aseguráramos de que no habían designado nuestro próximo objetivo para las operaciones, nos acercamos mucho metafóricamente. Con nuestra ayuda, descubrieron y colonizaron 2 planetas más y nos devolvieron el favor, ayudándonos a localizar y adaptar otro planeta infierno, como llamaban en broma a nuestros candidatos a la colonización. Estaba tan ocupado con las conversaciones, luego coordinando la terraformación, planificando y ejecutando la liberación de flora y fauna, que pasaron otros 2 años antes de que recordara preguntar sobre esa palabra intraducible que habían usado desde el principio. Difícilmente puedes imaginar mi sorpresa cuando supe que era el nombre de una criatura de su mitología. Dependiendo de quién contaba la historia, eran guardianes o tiranos que acumulaban tesoros y guardianes de conocimientos insondables, que a menudo gobernaban fuerzas elementales y siempre eran poderosos sin medida. Dragones. No puedo decir que la comparación me pareciera desagradable, y supuse correctamente, debo agregar, que este fue un factor importante en sus primeras actitudes hacia nosotros. Por supuesto, nuestras actitudes pacíficas y empresariales solo reforzaron sus sospechas de que las otras razas que les habían hablado de nosotros podrían haber sido impulsadas más por el miedo que por hechos reales. No habían adoptado el racismo descarado del resto de las especies inteligentes y se habían distanciado de la mayoría de la comunidad galáctica, no tanto como en nuestro caso, ya que los demás estaban dispuestos a tratar con ellos, aunque con un grado de disgusto por su alianza con nosotros, lo suficiente como para tener que luchar por concesiones que podrían haber obtenido antes sin esfuerzo.
Aunque estábamos en gran medida aislados del odio del resto del universo por nuestra alianza con los humanos, todavía necesitábamos interactuar con ellos porque, aunque éramos los principales constructores navales, había otras cosas, como técnicas médicas y servicios de Internet, que requerían asistencia externa. La humanidad todavía estaba muy por detrás de la curva en lo que respecta a la tecnología. Entonces, por mucho que quisieran ayudar, muchas veces no podían simplemente porque carecían del conocimiento necesario para crear las herramientas necesarias para fabricar lo que necesitábamos. Aún así, la relativa ventaja tecnológica se estaba cerrando bastante rápido con nuestra modesta ayuda. Una cosa que no esperaba que surgiera de esta situación, ni ninguno de nosotros realmente, eran los avances en la protección del medio ambiente. Parece que los humanos somos ante todo curiosos. Quieren saber cómo, por qué y qué. Ven algo extraño, y lo primero que hacen es tocarlo. En este caso se referiría a nosotros. Nunca habían imaginado que existiera algo como nosotros, al menos no fuera de la ficción. Pero estudiarnos era, cuanto menos, difícil, dado que se asfixiarían y se freirían simultáneamente si alguna vez se quitaran los trajes. Así que pusieron una cantidad sustancial de esfuerzo y dinero en desarrollar trajes ambientales que fueran menos engorrosos y al mismo tiempo pudieran soportar las temperaturas y presiones relativamente altas que necesitábamos. En menos de 20 años o 10 años para ustedes, los humanos, habían pasado de trajes que se parecían a los que llevaron por primera vez a la luna a algo que era tan incómodo como una chaqueta gruesa. ¿Cómo sé cómo son? Bueno, resulta que con algunos ajustes estos trajes son tan buenos para mantener el calor y el aire dentro como fuera. Te diré, una vez que superas el hecho de que hace suficiente frío como para literalmente congelarte en menos de un minuto, la Tierra tiene algunas cosas bastante sorprendentes. Tienen este animal que a todo el mundo parece como si alguien hubiera juntado fragmentos de un arco iris y lo hubiera animado. Algunos de ellos incluso se reúnen en enormes enjambres para migrar. Tuve la suerte de estar en el lugar correcto, en la época correcta del año, para ver los árboles absolutamente cubiertos de ellos. El guía turístico dijo que se sabe que las ramas se rompen bajo su peso colectivo, lo que parece imposible ya que no pueden pesar más de 1 o 2 gramos cada una. Por supuesto, esto abrió todo tipo de oportunidades turísticas. Otra cosa acerca de los humanos es que parecen disfrutar la oportunidad de gastar sus ganancias en baratijas y chucherías. Cuando le pregunté a Lee al respecto, la embajadora cuyo nombre olvidé preguntar cuando nos conocimos, ella simplemente se rió y dijo que los humanos no forman hordas como lo hacen los dragones. Le habría enseñado mi Tungus si eso no hubiera significado babear en mi placa frontal. Curiosamente, esto tiene el mismo significado para nosotros que para los humanos. Sin embargo, la vida no siempre es fácil y parece que el universo decidió lanzarnos un par de tormentas. Los humanos todavía hacían esfuerzos ocasionales para encontrar formas más baratas de construir motores estelares. Si bien no tuvo éxito, el último proyecto produjo algunas ideas novedosas y aumentó la eficiencia del motor en un 10% y la velocidad en un 7%. Juro que decirles que algo es imposible solo les hace solucionar el problema hasta que surge un beneficio. Por lo que cualquiera puede decir, nuestros ingenieros estaban charlando con un par de ingenieros humanos cuando la conversación derivó hacia el análisis de costos y los humanos lanzaron una bomba. Resulta que el coste de producir un propulsor en una atmósfera como la de la Tierra no es 10 veces mayor de lo que nos cuesta a nosotros. Como nos habían dicho las otras especies, era 4 veces más caro y solo 3 veces más si se tenía un suministro de mineral a mano, como un cinturón de asteroides rico en elementos de tierras raras. Durante los últimos 1400 años, prácticamente habíamos regalado impulsores estelares. Permítanme decirles que si alguna vez hubo algo que pudo alborotar al Senado, fue el hecho de que habíamos estado cobrando un 60% menos de lo previsto en nuestra principal fuente de ingresos. La humanidad tampoco se alegró mucho cuando se enteraron, aunque su enojo se dividió en partes iguales entre la injusticia de la situación y el hecho de que tendrían que pagar más por sus impulsos. Sí, tan pronto como se enteraron, aceptaron a regañadientes pagar a partir de ese momento el precio adecuado por sus unidades. Fue un pequeño consuelo, pero que recordaríamos.
Una vez que se solucionó todo el lío como gesto de buena voluntad, el Senado decidió cobrarle solo el 70% del precio total. Supongo que la gente a cargo quería asegurarse de que estuviéramos del lado bueno de nuestros únicos aliados. Esperábamos alguna reacción cuando subimos nuestros precios, pero la tormenta que provocó fue increíble. Los Maharet estaban a punto de declararnos la guerra, y los turcos y Rewanu no se quedaron atrás. Al parecer se suponía que debíamos sentarnos allí y recibirlo por el culo como buenos esclavos asalariados. Por favor, podemos ser adversos a pelear, pero no vamos a tolerar que nos engañen a cada paso. Un par de exaltados querían darles algunas armas nucleares y ver si les gustaba, pero afortunadamente prevaleció el sentido común. Les informamos que habíamos realizado mejoras significativas en el diseño de la unidad y a menos que retrocedieran, podrían despedirse de cualquier posibilidad de despedirse de estas nuevas unidades. Eso puso fin al ruido. Por supuesto, algunos de los exaltados antes mencionados consiguieron una cosa. El Senado decidió seguir su sugerencia de mantener los modelos más mejorados localmente y vender los que tienen la mitad de eficiencia y aumento de velocidad. 5 y 3,5% es una mejora significativa con respecto al modelo anterior, pero fue reconfortante saber que teníamos una pequeña pero significativa ventaja oculta en caso de que alguna vez la necesitáramos. Sinceramente espero que nunca lo hagamos. Habían pasado casi 40 años desde que entramos en contacto con los humanos por primera vez. Años terrestres, eso es. 50 años venusianos desde que empezamos a contar los años venusianos. Por supuesto, el hecho de mantenerlos localmente significaba que los humanos también obtendrían unidades completamente mejoradas. Nuestra alianza con ellos fue tan fuerte como siempre. Y el hecho de que las nuevas unidades tuvieran ventajas tan significativas sobre el modelo anterior alivió un poco sus doloridas billeteras, aunque hubo muchas quejas de que el precio de las actualizaciones era demasiado elevado. Por supuesto, el hecho de que se hubieran realizado tales saltos tecnológicos solo estimuló a la humanidad a continuar con sus investigaciones. Fue fascinante ver cómo parecían surgir de la nada para trabajar en la industria más nueva. Con la posibilidad de visitar los laboratorios de cada uno, gracias a los nuevos trajes ambientales, nuestra investigación conjunta realmente comenzó a despegar. Juego de palabras totalmente intencionado. Muchas gracias. Nunca habíamos tenido la ventaja de tener a alguien que literalmente veía el mundo de manera diferente para revisar nuestras notas. Y debo decir que completaron y ampliaron algunas cosas en las que nunca pensamos. Luego revisábamos sus notas y hacíamos lo mismo. Es realmente sorprendente cuántas iteraciones se necesitan antes de que ambas partes se queden sin ideas. En las 2 décadas que llevábamos en colaboración seria, hubo no menos de 5 avances importantes en tecnología de propulsión, 2 en armamento, 6 en neurociencia, 2 aplicados a humanos, 4 para nosotros, y 8 en ciencia médica. Perdónenme mi vulgaridad, pero el énfasis es totalmente necesario. Entre ellos, una auténtica tecnología anti-envejecimiento que alargó nuestra vida en más de un 40%. En ese momento me pregunté si así era como se sentía el comienzo de una época dorada. Bueno, no creo que antes se hubiera producido una alianza como la nuestra. La mayoría de las especies son reservadas y definitivamente nunca dejan que otra raza entre en sus laboratorios, pero los humanos tenían la costumbre de ignorar la forma en que se hacían las cosas, y nosotros, bueno, estábamos felices de tener compañía. Era lo suficientemente joven como para recibir el tratamiento anti-envejecimiento Prolong, así que iba a estar aquí por un buen tiempo. Sin embargo, incluso sin él, habría estado presente para ver cómo el universo cambia lentamente a nuestro alrededor. Gradualmente los dos alcanzamos a los Ruano, quienes generalmente eran considerados la sociedad tecnológicamente más avanzada entre las razas espaciales. Era extraño que en menos de la mitad de nuestra vida hubiéramos pasado de ser una raza de parias a un valioso aliado. Apenas puedo recordar la época en la que era un humilde técnico de comunicaciones, hablando a través de canales de texto sobre reparaciones de Starship con personas que preferirían que yo no existiera. La vida continúa, supongo. Entonces sucedió el último desarrollo en propulsores estelares. Desde que existe FTL ha habido un límite. ¿Cómo se llama? Varía. Pero todo el mundo sabe que si una nave espacial emerge de FTL demasiado cerca de un planeta,
Ese planeta se fríe si tiene suerte y se destroza si no la tiene. Ese límite es el motivo por el que la terraformación es tan cara. Llegar a cualquier lugar en la subluz lleva una eternidad, y transportar una carga gigante de atmósfera lo hace aún más lento, ya que los requisitos de energía subluz y la velocidad máxima dependen de la masa y el aire comprimido no es mucho más liviano que su equivalente en agua. Entonces, para terraformar un planeta, el método es el siguiente. Emerge de FTL a una buena distancia del planeta fuente de tu atmósfera, generalmente un gigante gaseoso. Pasa un par de semanas viajando a dicho planeta a velocidad subluz. Filtra los gases que quieras y comprímelos en tanques. Se necesitan algunas semanas más para llenar la bodega. Pase 2 o 3 meses alejándose lo suficiente como para no hacer estallar al gigante gaseoso. Introduzca FTL. Pasa otra breve eternidad transportando la atmósfera cosechada hasta la roca en la que quieres vivir. Repita varios cientos de veces con varias docenas de barcos. Pero ahora ya no había límite, al menos no para nosotros. Estos nuevos motores permitieron que una nave saliera de FTL prácticamente en la cima de un planeta. Incluso si ojearas la atmósfera en la salida, todo estaría bien, como descubrió el desventurado piloto, cuando cometió un error al ingresar sus coordenadas. Probablemente debido al shock. No es que lo culpe. Cuando escuché por primera vez los resultados de la prueba alfa, mis piernas colapsaron debajo de mí. Ahora, en lugar de gastar décadas y miles de millones o billones de dólares transportando aire y agua para hacer habitable un planeta o encontrar uno que ya tenga atmósfera e hidrosfera, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo, y que ni siquiera toca el tiempo y el dinero necesarios. Sembrar el planeta con flora y fauna. Ahora era posible tener un planeta listo para las primeras etapas de siembra en menos de 10 años venusianos o 6 años terrestres. Sin mencionar que incluso el tiempo normal de transporte marítimo y de viaje interestelar sería solo una fracción de ese tiempo. Salí de esa reunión con la cabeza dando vueltas. Las posibilidades eran casi ilimitadas. Podríamos dominar todos los envíos y viajes, además de poder crear paraísos a partir de desiertos casi en un abrir y cerrar de ojos. El potencial era absolutamente asombroso y no tenía idea de lo que iba a pasar cuando se corriera la voz. Estos avances estuvieron a años luz de cualquier cosa que cualquier otra especie tuviera a su disposición. Fui a buscar una bebida fuerte. Al final, decidimos tratar estas nuevas unidades como un secreto comercial y no venderlas a nadie, al menos hasta que alguien las desarrolle de forma independiente. Fueron una gran ventaja. Y también, bueno, no negaré que había una cierta cantidad de placer vengativo en estar en la posición de recuperar un poco de aquellos que nos engañaron durante más de un milenio. En general, evitamos la tentación de hacerles pagar demasiado, aunque podríamos haber agregado algunos recargos innecesarios por especies que nos habían resultado particularmente desagradables en el pasado. Los humanos murmuraban sobre las incalculables ventajas militares, pero nos pusimos firmes. Conquistar una raza bien arraigada mientras sus amigos intentan derrotarte hasta convertirte en pulpa es una propuesta perdida, sin importar cuántas campanas y silbidos coloques en tus barcos. Por otro lado, si puedes ofrecerles algo que realmente quieren, podrás obtener todos los beneficios de tener un barco sin ninguno de los problemas. Los planetas con atmósfera respirable y agua son exponencialmente más raros que las rocas estériles. Y si alguien pudiera convertir esas rocas estériles en mundos habitables en una fracción de tiempo, hizo falta cualquier otra carrera. Los precios que un servicio de este tipo podría alcanzar son casi infinitos, y eso ni siquiera toca lo que significaría para los viajes y el transporte interestelar. Era embriagador considerar las posibilidades. Nuestros compañeros de razas inteligentes estaban completamente jodidos para nuestro mal disimulado deleite. Podrían terraformar sus planetas de la manera tradicional y esperar de 20 a 50 años, más lo mismo nuevamente para sembrar flora y fauna, o podrían pagarnos la mitad del costo y obtener un planeta habitable en la mitad de tiempo, incluso con el tiempo invertido en sembrar el planeta con vida. Cualquiera que tuviera 2 células cerebrales para frotar acudía a nosotros, por poco que le agradáramos. Teníamos al resto del universo agarrado de las pelotas, y se sentía tan bien, especialmente para los veteranos como yo,
que recordaban una época en la que no éramos amigos de nadie, porque todos solo nos veían como fenómenos de la naturaleza y solo nuestra utilidad como seres humanos. Raza engañada para convertirla en esclavitud remunerada, evitó que nos mataran a todos por puro disgusto reaccionario. Tomé otro trago saludable de mi bebida, esperando que los hormigueos me distrajeran del oscuro giro que habían tomado mis pensamientos. ¿Cuándo me había convertido en un viejo geyser con recuerdos? Pero entonces, ¿no acaba todo el mundo convirtiéndose en un viejo geyser que recuerda a las reminiscencias? Terminé mi bebida y pagué mi cuenta. Mañana iba a ser otro día largo. El Tamir se había acercado a la recién formada Junta de Solicitudes de Terraformación para solicitar un contrato para la terraformación de no menos de 10 planetas. Y dada su cortesía relativamente extrema hacia nosotros en el pasado, y el hecho de que están desesperadamente superpoblados y son pobres, podríamos darles un respiro. Bueno, debo decir que parecía que el resto de mi vida iba a ser divertido.